Muy bienvenidos y bienvenidas a este curso de postítulo Apoyo familiar a usuarios de cuidados paliativos oncológicos y no oncológicos. En este módulo 3 vamos a describir cuidados en el hogar y manejo de algunas necesidades del paciente de este programa. Soy Rosalba Orellana López, enfermera matrona, académico universitario. El propósito objetivo general de este curso es centrar la atención de los cuidados paliativos del usuario junto a su familia, con el objetivo de disminuir el nivel de sufrimiento de todas las personas implicadas. Los contenidos que se describirán en esta cápsula son las adaptaciones del entorno para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, el manejo de síntomas y confort en la etapa paliativa, específicamente dolor, náuseas, constipación, algunas alteraciones de salud mental, trastornos del sueño, recomendaciones farmacológicas y la coordinación con profesionales de la salud y acceso a los recursos. En la Ley 20.584, Ley de Deberes y Derechos, que dio paso a la Carta de Deberes y Derechos, se incorporaban en los cuidados paliativos. Sin embargo, en esta nueva Ley 21.375, específica de los cuidados paliativos, se mencionan principios y características muy relevantes, como son que los cuidados paliativos proporcionan alivio del dolor y otros síntomas, afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal. No intentan ni acelerar ni retrasar la muerte. Se integran los aspectos espirituales, culturales y psicológicos del cuidado de las personas. En esta ley se incorporan los siguientes conceptos que definen una enfermedad terminal, como una enfermedad incurable, avanzada y progresiva, que tiene baja posibilidad de respuesta a tratamientos específicos, con un pronóstico de vida limitado, que tiene una evolución de carácter oscilante y frecuentes crisis de necesidades. Tiene un intenso impacto emocional, familiar y repercusión sobre la estructura cuidadora y una alta demanda y uso de recursos. Como se puede ver, se habla de necesidades, se habla de familia, se habla de características oscilantes que son las que vamos a desarrollar específicamente en esta cápsula, mencionando las más relevantes que se presentan en esta etapa de enfermedad avanzada. Las personas en condiciones de cuidados paliativos experimentan una amplia gama de síntomas físicos difíciles que necesitan un manejo por parte de un equipo inter o multidisciplinario y con experiencia en este grupo de personas. El abordaje eficaz y completo de los síntomas requiere de una serie de principios básicos: enfoque centrado en las personas, tratar los síntomas molestos más que las causas o los exámenes de laboratorio, excepto cuando el manejo de alguna causa identificable incida directamente en la mejoría de la calidad de vida, evitar al máximo los efectos secundarios indeseables y realizar evaluaciones periódicas, ya que las prioridades en esta etapa de la vida cambian rápidamente. Existen diferentes clasificaciones de los cuidados paliativos. En esta imagen muestro una clasificación que los caracteriza en función a la complejidad técnica, ¿ya? Se refiere a cuidados básicos primarios generales no complejos, que son los cuidados que se deben proporcionar a todos los que precisen en cualquier nivel de atención. Ejemplo, atención primaria, cualquier servicio hospitalario
servicios de urgencia, centros de salud familiar, etc. Los específicos, secundarios, especializados o avanzados son cuidados más complejos que requieren intervenciones técnicas o procedimientos especializados o una intervención psicosocial compleja. Y los cuidados avanzados, denominados altamente complejos, requiere intervención de recursos específicos y avanzados. Existe la necesidad de realizar pruebas o diagnósticos complementarios o tratamientos muy específicos que precisan ser realizados en el ámbito hospitalario. Las adaptaciones del entorno, microentorno, el domicilio, la vivienda, las adaptaciones familiares, las vamos a denominar ambientes sensibles de cuidado. Van a ir desde música agradable para el usuario de cuidados paliativos hasta una aromaterapia. Un ambiente sensible de cuidado es aquel ambiente, microambiente, percibido por el paciente como seguro. Un ambiente relajado, tranquilo, ordenado, con música acorde a sus preferencias, con una iluminación adecuada a sus preferencias, sonidos agradables, temperatura grata, olores y fragancias. Es muy relevante cuidar el orden y la disponibilidad tanto de los objetos, los útiles, el mobiliario que sean necesarios y permanentes. El ambiente sensible de cuidado también involucra a aquellas personas que van a visitar a este paciente, los horarios en los que van y la cantidad de visitas. Algunas personas cuidan su energía y a su familia y no expresan preferencias especiales para no molestar. Otros pacientes, por el contrario, por el estrés, sobredemandan a la familia con peticiones. Lo más importante es cuidar las preferencias del usuario. Tal vez a alguno le va a gustar escuchar tangos y a otro le va a gustar escuchar música clásica. Y respetar la privacidad y la autonomía de ellos. Esto es muy importante frente a las visitas y también frente a las visitas integrales del personal sanitario. Nunca debiese ir más de 2 personas a la visita. Debe ir una enfermera con la técnico, con una mirada integral y de ahí determinar qué otros profesionales del CESFAM se requieren para la intervención. Tal vez un fonoaudiólogo, tal vez un kinesiólogo, tal vez un psicólogo. Eso también es cautelar la privacidad y no invadir este entorno sensible del cuidado. Un ambiente sensible de cuidado involucra que el paciente disponga de los dispositivos básicos y de los equipos en su domicilio. Ya en el año 2016, la Organización Mundial de la Salud dictaminó las directrices de la planificación y aplicación de los servicios de cuidados paliativos para los gestores de programa y recomendaba todos estos equipos y dispositivos de salud básicos que deberían ser considerados. Existen diversas formas de acceder a estas ayudas técnicas, por ejemplo, en la GES para personas mayores, de 65 años, la ley Ricarte Soto, para personas con ELA, entre otros. Acá podemos ver dispositivo para eliminar deposiciones, como baños portátiles, inodoros portátiles, colchones para prevenir úlceras por decúbito, andadores, cuñas cervicales para posicionamiento de la cabeza, cuñas para lateralizar, nebulizadores,
en el caso que se requiera, una máquina, un motor, una máquina de aspiración de secreciones, sillas de ruedas, dentro de otras. Del total de signos y síntomas que presentan los usuarios en esta etapa de cuidados paliativos, dentro de la dimensión física de los cuidados paliativos universales, como se denominan ahora, los síntomas físicos representan el 70% de todos los malestares. Dentro de estos, el dolor, la fatiga, la debilidad y la disnea son los que tienen una mayor frecuencia. Las personas en condiciones de cuidados paliativos experimentan una amplia gama de síntomas físicos difíciles que necesitan un manejo por parte del equipo multidisciplinario y con experiencia y capacitación en el tema. Acá presento un esquema del denominado dolor total que el autor Sánchez propuso y se ha difundido en todo el mundo. El dolor puede ser crónico, agudo, exacerbado. Se debe buscar la causa y según el mecanismo fisiopatológico que presente. El dolor somático es el más frecuente en patología oncológica. El dolor visceral responde bien a los opioides. El dolor neuropático no responde bien a los opioides, por lo que hay que agregar otros medicamentos. Dentro de este concepto de dolor total, este autor dice que va a haber un dolor social, un dolor psicológico, el dolor físico y el dolor espiritual. Generalmente se daba más énfasis al dolor físico y un poco al dolor psicológico. Aquí vamos a ir describiendo qué involucra cada uno de ellos. Dentro de este dolor total tenemos al dolor físico, que puede ser por los órganos afectados y también por los efectos adversos de los tratamientos. El dolor psicológico significa el enojo por retrasos diagnósticos, el enojo por fracasos en algunas terapias. También puede ser debido a la alteración de la imagen corporal, el miedo al dolor y a la muerte y todos aquellos sentimientos de desesperanza. El dolor espiritual tiene que ver o se relaciona con las preguntas que hace el usuario y la familia. ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué Dios permite que esto suceda? ¿Cuál es el sentido de esto? ¿Será un castigo? ¿Tiene significado la vida? ¿Seré perdonado por mis faltas? El dolor social tal vez es uno de los menos manejados por los equipos y se refiere al dolor que tiene el usuario por perder un prestigio laboral a causa de su patología avanzada, pérdida de una posición sensorial, pérdida del rol familiar. ¿Quién va a ser el jefe de hogar? ¿Quién va a ser el padre? ¿Quién va a ser la madre? También es la preocupación de la familia, quién va a financiar los gastos o va a ser rol de proveedor con esa familia, y también el miedo que puede tener el paciente a que exista un abandono en esta etapa y un aislamiento. Por lo tanto, el dolor total va a estar representado por el dolor físico, el dolor psicológico, el dolor espiritual y el dolor social. De una caracterización del dolor que se debe realizar, que va más allá de decir de 1 a 10 y mostrar una escala análoga cuánto le duele. Tenemos que preguntar cuándo se inicia el dolor, si tiene otros
síntomas asociados a ese dolor. ¿Dónde se localiza físicamente? ¿Cómo ha sido la respuesta de ese dolor a los tratamientos? ¿Qué siente que mejora el dolor? ¿Una postura? ¿Algún medicamento? ¿Qué tan intenso es ese dolor? Si hay una permanencia o si hay crisis y se agudiza ese dolor. ¿Cómo se ha dado cuenta o en qué situaciones empeora? Cuando está nervioso, cuando está tenso, cuando se moviliza, cuando quiere obrar. La calidad, es decir, por ejemplo, si es un dolor tipo quemante, punzante, que pulsa como una corriente eléctrica, ¿ya? ¿A dónde se irradia? Si le duele el pie, se le irradia a la pierna. Y el curso, si es constante o si es irruptivo, es decir, si de repente él siente que se agudiza. Acá está la escala análoga del dolor, que se homologa al EVA, ¿ya? Y que caracteriza o clasifica a un dolor leve si la puntuación es menos de 3. ¿Ya? Es decir, que duele un poco, es un dolor moderado y requiere algún analgésico. El dolor moderado, si la valoración del dolor está entre 4 a 7. ¿Ya? Es decir, la persona verbaliza que le duele bastante, que tiene un dolor intenso. Y se va a clasificar como un dolor severo si la puntuación es igual o superior a 8. Es decir, le duele bastante, un dolor severo. Duele tanto como puedas imaginar, un dolor insoportable. Ya vimos esta rueda o círculo para caracterizar el dolor. Además de este círculo de preguntas, la enfermera dentro de su valoración debe preguntar los siguientes aspectos. Experiencias dolorosas pasadas, ¿qué utilizó? ¿Qué tan eficaz han sido los métodos empleados y si ha tenido efectos secundarios? Importantísimo, ¿qué efectos tiene el dolor en su calidad de vida y su confort, en sus relaciones sociales, familiares, el tratamiento actual y los efectos adversos o manifestaciones que puede tener frente a los medicamentos que está recibiendo? Identificar los temores y conceptos erróneos relativos al uso de analgésico, el control de los efectos secundarios y el riesgo de adicción, que es un riesgo y es un temor de los usuarios y de la familia. ¿Qué factores aumentan y cuáles disminuyen la tolerancia al dolor? ¿Qué factores disminuyen el umbral del dolor? O sea, cuando siente más o no siente más. El frío, el calor, la incomodidad, el insomnio, la tristeza, la depresión, el cansancio, el miedo. ¿Y qué factores aumentan el umbral del dolor? El sueño, el reposo, la empatía, la comprensión, la solidaridad, la compañía. Cuando está divertido, acompañado, se da cuenta que tolera mejor el dolor, a lo mejor la reducción de la ansiedad y la elevación del estado anímico. El dolor presenta un abordaje no farmacológico que apunta, por ejemplo, a aliviar la ansiedad. La ansiedad se asocia con el aumento de dolor. Para esto se sugiere una respiración consciente o distintas técnicas de relajación a través de la respiración. Se pueden sugerir terapias integrativas, varias de ellas reconocidas por el MinSal, como la acupuntura, el Reiki.
También se puede sugerir la hipnosis, la musicoterapia, la arteterapia, el uso de cannabis. Y algo muy importante es el buen posicionamiento en la cama, es decir, una buena almohada, un buen colchón, para que tenga una buena alineación de su cuerpo. Y dentro del abordaje farmacológico se sugiere la tan conocida escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud, que se ha visto, de acuerdo a la evidencia científica, que es efectiva entre un 75 a un 90%, especialmente en dolores de tipo o causadas por cáncer. Dentro de esta escalada analgésica podemos mencionar a los antiinflamatorios no esteroidales o AINES, el paracetamol, ketorolaco, metamizol, los propiónicos como son el ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno y los fenilacéticos como es el diclofenaco sódico. Acá se presenta la escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud asociado al tipo de dolor. En el escalón 1, que tenemos un dolor leve moderado, se pueden utilizar analgésicos no opioides más coanalgésicos. Ejemplos: paracetamol, ibuprofeno, AINES, diclofenaco, metamizol y coadyuvantes. En el escalón 2 tenemos el dolor moderado intenso. Se agrega al escalón 1 opioides menores más coanalgésicos, por ejemplo, tramadol, petidina, pentazoxina y coadyuvantes. Y en el escalón 3, que representa un dolor intenso, muy intenso, vamos a usar opioides mayores, coanalgésicos más los del escalón 1, así como morfina, oxicodona, fentanilo, buprenorfina y coadyuvantes. Con relación a la vía de administración, esta va a depender de la comodidad del paciente, la eficacia del tratamiento, específicamente sus condiciones clínicas, por ejemplo, dificultad para tragar, presencia de náuseas. Las principales vías de administración en este contexto son la vía oral, que es la más utilizada cuando el paciente puede tragar. La ventaja es fácil, no invasiva, de uso familiar. Limitaciones: es inapropiada si hay disfagia, es decir, dificultad para deglutir, vómitos o nivel de conciencia reducido. La segunda vía utilizada es la vía subcutánea, muy común en cuidados paliativos, especialmente en la fase terminal. Permite la administración continua con bomba o intermitente. Las ventajas es que es menos dolorosa que la vía intravenosa. ¿Ya? También podría ser adecuada para una hidratación, esta última, y múltiples fármacos, como opioides, antieméticos, ansiolíticos. Se puede usar en domicilio o en cuidados domiciliarios. La vía intravenosa se reserva para situaciones específicas, por ejemplo, un dolor incontrolable, cuando existe ya un acceso venoso. Es menos preferida en cuidados paliativos a largo plazo por su invasividad. Otra alternativa es la vía rectal. Es útil cuando la vía oral no es viable, no hay un acceso subcutáneo o intravenoso. Está indicado para antieméticos, anticonvulsivantes, sedantes y analgésicos. Los analgésicos opioides se pueden clasificar en opioides débiles, así como la codeína o el tramadol, y en opioides potentes: oxicodona, morfina, metadona, tapentadol. En general, todos los opioides presentan efectos secundarios frecuentes, como las náuseas, la constipación, somnolencia, retención urinaria,
mioclonías, es decir, movimientos involuntarios, y prurito. Los receptores de los opioides se encuentran preferentemente en el sistema nervioso central y también muscular. Existe la vía de administración a través de parches transdérmicos. El fentanilo es uno de ellos. También podemos administrar buprenorfina y también parches de lidocaína. ¿Ya? Estos parches, dependiendo de la indicación, se pueden tener una duración desde 3, 5 días o 7. Por ejemplo, los de lidocaína. Son de utilidad para dolor neuropático, especialmente localizado, o por procedimientos, ¿ya?, punciones o quirúrgicas. Esta vía transdérmica nos permite una administración prolongada de medicamentos, como el mencionado fentanilo. ¿Ya? Las ventajas: que es cómoda, de liberación sostenida. Las limitaciones: el inicio de acción es lento y no se ajusta con rapidez. Otra vía también que se puede usar en la transmucosa, por ejemplo, sublingual o bucal, ideal cuando se requiere un medicamento de acción rápida como morfina, lorazepam o fentanilo. Sirve mucho para pacientes con dificultad para tragar y sin acceso cutáneo. También existe la vía intranasal, que se utiliza menos, pero puede ser eficaz para fármacos de acción rápida, como el fentanilo, si no hay acceso a otras vías. La elección va a depender del estado funcional del paciente, la disponibilidad de cuidadores para la administración, el objetivo del tratamiento. En general, si es alivio sintomático, confort, la vía subcutánea es realmente frecuentemente más valorada en pacientes terminales por su facilidad de uso y su eficacia. La enfermera es el profesional que tiene un rol muy importante frente al dolor. Debe ser capaz de identificar y disminuir todos los factores que inciden negativamente en el dolor y potenciar los protectores. Debe trabajar y educar a la persona, la familia y al núcleo cuidador desde el primer momento, con constante educación y refuerzo sobre el tratamiento, el cumplimiento del horario, las vías de administración y el uso adecuado de dosis de rescates o SOS que generalmente se tienen indicadas. La enfermera debe realizar una valoración, un examen físico, general y segmentario exhaustivo, y en particular en el tema que estamos trabajando, que es el dolor. Observar claves no verbales de las molestias, principalmente en quienes no logren una buena comunicación de tipo verbal oral. Dentro de estos cuidados de enfermería frente al dolor, es relevante considerar las influencias culturales sobre la respuesta al dolor, también diferencias de género. Corregir conceptos equivocados o mitos sobre los analgésicos, sobre todo los opiáceos. Debe apoyar en disminuir o eliminar los factores que precipitan o aumentan la experiencia del dolor, como el miedo, la fatiga, la ansiedad, la monotonía, la falta de conocimiento. Comprobar también el historial de alergias a medicamentos. Debe verificar el cumplimiento de las indicaciones médicas. ¿Qué medicamento, qué dosis, qué frecuencia, qué vía del analgésico prescrito? Evaluar la eficacia del analgésico a intervalos regulares después de cada administración, pero especialmente después de las dosis iniciales. Dentro de los cuidados de enfermería frente al dolor, la enfermera debe informar sobre el manejo y uso de estas dosis de rescate o de SOS.
cuyas pautas deben estar adecuadamente establecidas y prescritas, es decir, cuántas veces máximo al día o a la semana podría utilizar. Explicar la acción y los efectos secundarios esperados de la medicación. Enseñar sobre el método de administración de los fármacos si procede. La posición, si se deben o no fraccionar los fármacos si son orales, por ejemplo. Proporcionar información escrita y visual. Hacer una plantilla, una planilla o un calendario de medicamentos para potenciar la autoadministración según sea lo necesario al usuario o a la familia. Facilitar los cambios de medicación mediante la actualización de la planilla, efectuado por el médico. Y también enseñar el uso de pastilleros si procede. Debe observar dentro de este examen físico si hay signos o síntomas de efectos adversos, si hay depresión respiratoria, si hay náuseas, vómitos, si hay alorrea o sequedad de la boca, estreñimiento. Educar y apoyar el uso de técnicas no farmacológicas de alivio del dolor, especialmente el manejo de la ansiedad con una respiración consciente o el posicionamiento adecuado frente al dolor. Es relevante mantener una coordinación con el médico tratante del programa de cuidados paliativos en caso de urgencia. Específicamente, si ha usado más de 3 veces los SOS o de rescate en 24 horas. Debe detectar automedicaciones, errores o incumplimientos del tratamiento, que puede ser parte responsable del mal manejo del dolor. Atención, les dejo la siguiente tarea. Realice esta actividad de aplicación. Investigue en su lugar de trabajo cuáles son los fármacos disponibles para el manejo del dolor y cuidados paliativos, cuáles son las vías más frecuentes de administración, existen parches transdérmicos en su establecimiento. Una de las reacciones frente a medicamentos o frente a las patologías que más se presentan en cuidados paliativos son las náuseas. Lo primero, hay que determinar las causas, investigar cuáles son los medicamentos que pudiesen estar provocando este síntoma. Determinar además si las náuseas son constantes todo el día, son intermitentes, posterior a una administración o un tiempo determinado, se asocian a comidas, se asocian al movimiento, se asocian al medicamento, hay vómitos acompañados de las náuseas, hay dolor abdominal y además determinar si hubiese estreñimiento, medicamentos que son, digamos, que pueden tener una reacción secundaria, si hay signos y síntomas de obstrucción intestinal. Por eso conocer el patrón de eliminación es fundamental, el patrón de eliminación de gases también es fundamental, si hay insuficiencia hepática o ansiedad. Se ha visto que la ansiedad se asocia mucho al dolor y se asocia mucho a la náusea. El manejo no farmacológico de las náuseas, vómitos, consiste en diferentes técnicas que se puede aplicar. Evitar olores fuertes o comida caliente, olor a fritura, olores como cebolla, ajo. Hay usuarios que pueden provocarle sensación de náusea, picor, etc. Fraccionar la alimentación en pequeñas porciones pero frecuentes. Presentar platos pequeños, sencillos. Los líquidos fríos o en sorbos pequeños. Evitar acostarse después de comer o, si está acostado, que esté en semifauler.
Técnicas complementarias pueden ser la acupresión en el punto 6, como muestra la imagen, aromaterapia, especialmente menta-jengibre, y técnicas de relajación, respiración profunda o respiración consciente. La consistencia tanto de la alimentación como de los líquidos, en el caso que el paciente esté consciente, va a ir variando de acuerdo a la severidad de la disfagia. Existen algunas escalas que se pueden aplicar y que nos va a permitir, dependiendo de la dificultad de tragar, si la alimentación va a ser normal, va a ser tamaños pequeños como de un bocado, picada y húmeda como puré o licuada. Del mismo modo, los líquidos o las bebidas, si van a ser espesas o van a ser finas de una consistencia más acuosa. La alimentación debe ser en un contexto de tranquilidad, en un contexto de seguridad, para evitar que haya una asfixia, que haya un problema de deglución, y debe ser en posición semi-Fowler. Otro de los signos y síntomas que puede presentar el usuario de cuidados paliativos en forma frecuente es la disnea, que es la percepción anormal y desagradable de la respiración. La manifestación de la persona con disnea es fruto de su propia sensación, así como de su reacción a esta percepción. Puede manifestarse de múltiples formas: ahogo, fatiga, asfixia, presión en el tórax, falta de aire. Es un síntoma común en cuidados paliativos y aumenta en prevalencia a medida que progresa la enfermedad y aumenta esta dificultad. Se debe valorar el aspecto clínico, físico, el esfuerzo que está haciendo por respirar la persona, el uso de musculatura accesoria, respiratoria, el aleteo nasal, ¿ya? Y lo más importante, valorar el autorreporte o aplicación de escalas observacionales, el patrón, la temporalidad y la intensidad. Siempre es relevante descartar causas susceptibles, por ejemplo, EPOC, insuficiencia cardíaca o derrame pleural, que podrían tratarse. Es relevante el impacto que ocasiona en la persona, en su capacidad funcional, el estado emocional y el descanso. El usuario nos va a decir: no puedo caminar, me ahogo, me canso, hasta sentarme me provoca cansancio. Todos los desencadenantes o factores que pueden aliviar los síntomas. Por ejemplo, si abro una ventana, si pongo un almohadón, si me pongo en posición semisentado. Y el impacto en la familia y en el significado que le dan a esta disnea. El manejo de disnea a nivel domiciliario no farmacológico incluye una valoración integral, realización de un examen físico general y segmentario con énfasis en la disnea, colocar a la persona en posición de semi-Fowler para optimizar el equilibrio entre la ventilación y la perfusión tisular, monitorizar la saturación de oxígeno a través del saturómetro, controlar la frecuencia respiratoria, pesquisar polipneas o apneas, valorar la perfusión distal, lechunguial, la mucosa bucal, auscultar campos pulmonares para detectar estertores o sibilancias, o al examen físico general, a la inspección, verificar si se está utilizando musculatura accesoria o aleteo nasal frente a esta disnea. Les integré 2 videos que se escuchan claramente las sibilancias y los estertores. En muchas ocasiones pueden ser
audibles sin fonendoscopio. Otras medidas son mantener la calma, brindar compañía tranquilizadora, poner aire fresco, por ejemplo un ventilador, realizar ejercicios respiratorios, respiración diafragmática y expiración con labios semiocluidos, enseñar o brindar técnicas de relajación que funcionan, pues disminuyen la ansiedad y disminuyen la frecuencia respiratoria, favorecer un buen posicionamiento y evaluar de forma personalizada la administración de oxígeno suplementario. El manejo a nivel domiciliario también incorpora toda la educación, el soporte a la familia y al cuidador, enseñar cuáles son los cuidados y cuáles son los signos de agravamiento en la función respiratoria. La enfermera debe coordinarse con el médico tratante si el síntoma no cede, a pesar de ajustes de tratamiento para evaluar el caso en equipo, de ser necesario el inicio de una sedación paliativa intermitente o permanente. Esta decisión que se tomará en conjunto con la persona, en caso de estar consciente, y con la familia y núcleo cuidador. Este es el flujograma de la disnea que aparece en la última norma de lineamientos de cuidados paliativos del Ministerio de Salud. Aparte de la exploración física y de la anamnesis, debemos determinar si hay una agonía terminal y si hay un tratamiento sintomático. Lo más importante que en domicilio indica es la posición semisentado y un antitusígeno en el caso que la disnea esté acompañada de tos. Otro de los signos físicos que presenta habitualmente un usuario de cuidados paliativos es el estreñimiento o constipación, que se caracteriza por evacuaciones intestinales dificultosas poco frecuentes, en general menor o igual a 2 episodios semanales de materia fecal dura. La manifestación clínica puede ser variable, desde ausencia de síntomas hasta dolor, alteración hidroelectrolítica, náuseas, vómitos y sangrado rectal en casos muy severos. Las causas en general se asocian a reacciones a los medicamentos que dijimos que afectaban directamente la inervación del sistema digestivo, el peristaltismo intestinal, la baja ingesta de fibra y líquidos y la escasa movilidad que muchos usuarios tienen cuando se presentan cuidados paliativos o están imposibilitados de movilizarse frecuentemente. El manejo del estreñimiento a nivel domiciliario implica un buen diagnóstico de que sea un estreñimiento, la clínica, los signos y síntomas mencionados. Se puede hacer un tacto rectal con guantes, con vaselina para no incomodar en exceso al paciente, puesto que puede haber fecalomas que están realizando una obstrucción mecánica dolorosa a la evacuación. Aparte de identificar la causa, hay que ajustar la alimentación y la hidratación, favorecer la movilidad, regular los opioides. Se puede aplicar una escala de Bristol, que significa la caracterización del tipo de deposiciones, y el tratamiento en general puede ser lactulosa, macrogol o picosulfato de sodio. Dentro de los cuidados y el manejo del estreñimiento, la valoración e intervención de enfermería, es importante conocer el patrón de eliminación regular del usuario previo al diagnóstico y actual, puesto que puede haber tenido un patrón de constipación previo. Importante la educación para la prevención.
anticipar los efectos constipantes de diversos fármacos y el uso precoz de laxantes. Verificar la correcta administración de la terapia indicada, con especial cuidado en las dosis y el horario de la administración. Promover la ingesta de líquidos, dieta apropiada y el correcto uso de laxantes. En personas que usan opioides, el aumento de fibra dietética está contraindicado. Facilitar la actividad y la deambulación en quienes aún mantengan una movilidad. En aquellas personas que no pueden aumentar su consumo de fibra dietética, se aconseja el uso de laxantes osmóticos, así como la lactulosa o el macrogol, que aumentan el agua en el colon sin depender de la motilidad de este. En personas que están utilizando opioides, el aumento de fibra no está aconsejado. La fibra necesita un colon que se mueva, especialmente la fibra soluble. Aumenta el volumen del bolo fecal y retiene agua, lo cual estimula el peristaltismo, pero en el estreñimiento por opioides el colon no responde bien a ese estímulo, ya que su motilidad está químicamente inhibida. Puede empeorar los síntomas. Se añade fibra sin que el colon pueda moverla adecuadamente, se acumula más volumen y agua. Puede causar meteorismo, dolor, gases y hay un riesgo de obstrucción intestinal. Otra intervención importante de enfermería es promover la correcta asistencia al baño, patrones horarios por parte del cuidador, un ambiente tranquilo, apropiado, privado, siempre descartando obstrucción intestinal e impactación fecal antes de iniciar cualquier tratamiento para el estreñimiento. Para finalizar esta cápsula 1 del módulo 3, te dejo esta siguiente actividad de aplicación. Investigue en su lugar de trabajo cuáles son los signos y síntomas más frecuentes que presentan los pacientes de su programa de cuidados paliativos. Te felicito porque has llegado hasta acá. Sigue estudiando.